Todos, todas, a todes. Mi nombre es Gladys Palavecino, yo soy cirujana dentista de profesión, ¿cierto? Y hoy me toca dar el puntapié inicial a esta actividad. Yo estoy en este momento en representación de la colectiva dentista feminista. Vamos a, primero que todo, ¿cierto? Vamos a, las personas, dentro de las personas que participen en este conversatorio, si quieren pueden buscarnos en redes, nosotros estamos en Facebook, en Instagram, suben una historia de Instagram participando del conversatorio, nos mencionan y van a estar participando al final por un sorteo sorpresa que se va a hacer después por la página. Eso como de aviso de utilidad pública para partir. Nosotras, primero para darles un poco de contexto, nosotros somos una colectiva autoconvocada, autoorganizada, ¿cierto? Que nació este año en el contexto de la pandemia, pero no nacimos por una problemática que se haya dado en la pandemia. Nosotros somos un grupo de mujeres estudiantes, profesionales y docentes del área de la odontología, que hace mucho tiempo tenemos este anhelo de generar estos espacios, porque nosotros creemos firmemente que en la odontología hay machismo, hay violencia machista, hay situaciones de acoso, de abuso, ¿cierto? En la triada profesor, estudiante y paciente. Por ende, queremos tener estos espacios para poder analizar estas situaciones, ¿cierto? Buscar soluciones. Nosotros con la colectiva primero queremos entregar información, ¿cierto? Seria, que esté basada en evidencia. Queremos visibilizar este problema que nosotros creemos que es real, ¿cierto? Pero también queremos sensibilizar a los colegas que no nos creen mucho. O sea, hay mucho colega que piensa que esto no es así, que es un tema de mérito, de estudiar más, que no hay brecha de género en la odontología, así que queremos también ayudar a que los colegas se sensibilicen y nos crean, ¿cierto? Y lo más importante para nosotras es ser un lugar de apoyo, ya de apoyo emocional, donde un lugar seguro para que ustedes nos entreguen sus testimonios, todos, varones, mujeres, ¿cierto? Personas no binarias, y queremos entregar orientación, porque ¿qué hago? O sea, pienso, por ejemplo, cuando yo estaba en el pregrado, cuando uno se ve enfrentado a una situación, por ejemplo, de acoso, de abuso de parte de un profesor, ¿qué hago? ¿Qué hago si el profesor me está invitando a tomar un café o me va a reprobar? ¿A quién le pido ayuda? ¿A quién le pido orientación? Y eso queremos ser nosotros. Y que así como nosotras nacimos, ¿cierto? Nos organizamos este año, queremos que estos espacios crezcan y se reproduzcan y haya muchos espacios más seguros como el que hoy día intentamos ser nosotras. Eso para darle un contexto sobre nuestro trabajo, ¿cierto? Y bueno, lo que me convoca a mí hoy día, mi parte, ¿cierto? Es la creación de un lenguaje común. Hay mucha reticencia, no sé si a ustedes les pasa que hay mucha reticencia con el tema de usar la E, la A, la X, la arroba, ¿cierto? El lenguaje inclusivo y el lenguaje que tenga relación con el feminismo y el enfoque de género, porque hay mucha gente que dice, no, no deformemos el lenguaje. O sea, es A o no existe la E. Y bueno, nosotras decimos, no, pues el lenguaje está vivo, evoluciona, y por ende nosotros tenemos que ir informándonos y actualizándonos en este tema, ¿ya? Está evolucionando y es una forma, generar este lenguaje colectivo, ayuda a validar a las personas, ayuda a visibilizar los problemas y ayuda a que nos entendamos definitivamente. Así que vamos a partir por lo más básico, que es cuando yo me relaciono en el contexto odontológico, tengo un paciente. Este paciente es una persona que multidimensional, ¿cierto? Que tiene muchas características, y lo primero, ¿cierto? Lo más básico es el sexo biológico de esta persona. El sexo biológico está determinado por mis cromosomas, mis gónadas, mis genitales, ¿cierto? Yo nací con un sexo determinado, y puedo tener sexo femenino o sexo masculino, pero también es importante visibilizar que hay personas que no están definidas dentro de esta dualidad y que son intersexuales. O sea, existen las personas, los varones que tienen barba, que tienen pene, que por fuera se ven como un hombre, pero tienen ovario. Y eso existe, y es una realidad, y a pesar de que haya mucha gente que quiera negar esta realidad, existen personas que nacieron así, y no por eso son menos válidos. Ahora, pasando, ligado al concepto del sexo biológico, ¿cierto? Está la orientación sexual, que es netamente con quien yo prefiero relacionarme sexoafectivamente. Son mis preferencias sexuales, pero también afectivas, con quien elijo relacionarme, y evoluciona a lo largo de la vida, ¿cierto? Si a mí me gustan las personas de mi mismo sexo, yo soy una persona homosexual, de ambos sexos, bisexual, heterosexual, ¿cierto? Y también existen las personas que
simplemente no buscan o no prefieren entablar relaciones basados en el sexo biológico, sino que la persona en su interior, y eso también existe, que no prefieran, que no tengan ninguna definición, sino que sean pansexuales que se relacionan con todo tipo de personas. ¿Ya? Ahora, pasando, eso es como lo más básico, y pasando ahora al tema del género. El género es una palabra que se ocupa mucho, que se escucha mucho, ¿cierto? Que está muy manoseada, que no muchos la entienden. Y para mí, me gustaría que se imaginaran, para poder explicarles el concepto de género, me gustaría que se imaginaran el mapa mundi, ¿cierto? El mapa físico del planeta que tiene todos los países dibujados. Bueno, los países son un invento de los hombres, son rayas en un papel en el fondo, ¿cierto? El mundo, la geografía no determina los países. Y de la misma forma que los países están creados por el hombre, el género también es una construcción social, y es un invento, ¿cierto? Es una construcción que socialmente, que la sociedad ha aceptado, ¿cierto? La sociedad moderna, porque hoy entendemos el género, claro, como el género femenino y masculino, pero, por ejemplo, hay muchos pueblos originarios, los nativos americanos reconocían hasta 13 sexos, o sea, 13 géneros, perdón. Entonces, estamos hablando de que la sociedad moderna ha atribuido, entonces esta construcción social, ¿cierto?, ha atribuido ciertas características a un sexo biológico determinado. Entonces, al varón, ¿cierto?, se le ha asociado con la aventura, con la valentía, con no expresar sus emociones, ¿cierto?, con la inteligencia lógico-matemática, y por otro lado hemos asociado históricamente a las mujeres a los roles de cuidado, ¿cierto?, a ser sensibles, a ser mejores para el arte, pero esto no está determinado por se nos ha dicho mucho, pero no está determinado únicamente por nuestro sexo biológico y nuestras hormonas, porque dicen, no, que las hormonas, la testosterona, etcétera, etcétera, pero todos sabemos que existen mujeres tremendamente valientes, hombres tremendamente sensibles, ¿cierto? Y personas que no están definidas dentro de esta dualidad tampoco. Entonces aquí pasamos al concepto de cis y trans. Cuando mi sexo biológico coincide con mi identidad de género, ¿cierto? Yo soy una persona cis, o sea, yo me veo como mujer, me expreso como mujer, me identifico como mujer, tengo gónadas, tengo cromosomas, ¿cierto? Entonces, soy una persona cis. Ahora, cuando mi identidad de género no coincide con mi sexo biológico o con el sexo que yo tuve al nacer, ¿cierto? Estoy hablando de una persona transgénero o una persona transexual si se ha realizado, ¿cierto?, una cirugía de reasignación de sexo. ¿Qué pasa cuando yo simplemente no me siento ni encasillado dentro de ninguna de estas dos partes de la dualidad? Entonces yo no me identifico ni con los roles tradicionales solamente de hombre o solamente de mujer, por ende soy una persona no binaria. Y de ahí viene la importancia de usar la E, ¿cierto?, de usar este lenguaje inclusivo, porque cuando yo digo, por ejemplo, oye, ¿estás cómodo? No, a una persona binaria no la estoy incluyendo, porque él no se identifica, ¿cierto?, con la O. Si le digo, oye, ¿estás cómoda? Tampoco la estoy incluyendo, y de ahí radica la importancia de ocupar este lenguaje, porque como todos sabemos, las palabras, ¿cierto?, generan realidad y entregan dignidad, o sea, te veo, ¿cierto?, y entiendo que tú no eres parte de esta dualidad, y te reconozco y te llamo por lo que a ti, ¿cierto?, te identifica, que es ser una persona no binaria. Ahora, ¿por qué es tan importante el género? Porque el género, la existencia y la aceptación de estos roles de género tradicionales, ¿cierto?, en sí mismos determinan desigualdades y discriminación. O sea, yo, por ejemplo, mi sueño toda la vida ha sido ser árbitra profesional de fútbol de primera división. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo, ¿cierto? No hay ninguna regla, ninguna ley que me lo impida. Pero no voy a tener las mismas oportunidades, no voy a tener las mismas facilidades, ¿cierto? Se me va a discriminar, entonces genero, ¿cierto?, una brecha entre los géneros. Una mujer, solo por el hecho de ser mujer, no puede o va a tener muchísimas más dificultades para llegar a lograr lo mismo que un hombre, independiente de sus capacidades. ¿Ya? Y como existen el género genera estas desigualdades, ¿cierto? Genera esta discriminación, entonces de ahí viene el concepto de esta idea, nace el concepto de enfoque de género, ¿cierto? El enfoque de género es tomar acción, o sea, realizar una actividad con enfoque de género, significa, en definitiva, realizar una actividad tomando en cuenta estas diferencias, ¿cierto? Estas desigualdades, esta discriminación, tomarla en cuenta y tomar acción para disminuir esta brecha. O sea, por ejemplo, cuando yo en el consultorio, ¿cierto?, me aparece en la ficha que el nombre de la persona es Daniel González y resulta que dice nombre social Macarena,
una acción muy pequeña, es un ejemplo, pero una acción muy pequeña es respetar el nombre social y, ¿cierto?, llamar, porque nadie me obliga, ¿cierto? Pero llamar a la persona por su nombre social, por Macarena, porque ese es el nombre que le identifica. Y a través de esa acción pequeña, que tiene enfoque de género, estoy ayudando a disminuir una brecha de desigualdad y discriminación. Ahora, la violencia de género no es ejercida, la violencia de género o la violencia machista, como bien lo dice aquí, ¿cierto? Se refiere a todas las acciones que contribuyen a menoscabar la dignidad, la salud mental, la salud física de las niñas, las mujeres y las personas cuya identidad de género o identidad sexual no están dentro de la norma. Es importante entender que esta violencia no solamente es ejercida por los hombres, ¿ya? Y tiene múltiples formas de expresión, o sea, hay muchas formas de expresión de la violencia machista. Y aquí me gustaría hacer como la primera, hacerlos participar, ¿cierto? Entonces yo voy a describir ahora varios tipos de violencia machista y me gustaría que ustedes en el chat pusieran yo. Simplemente si se sientan identificados, identificadas, lo han vivido, lo han visto, quiero que pongan yo, por favor, en el chat solamente, porque si les hace sentido algún ejemplo que yo voy a dar, ¿cierto? Etcétera, que lo pongan ahí. Bueno, el primer concepto, obviamente sin especificar, ¿cierto? Solamente poner yo. El primer concepto es el gaslighting, y este tipo de violencia es muy sutil, pero yo personalmente considero que es uno de fuera de la violencia física, ¿cierto? Es uno de los más peligrosos, porque en este tipo de manipulación, ¿cierto? En este tipo de violencia, la persona te hace dudar de tu propia cordura y de los propios acuerdos a los que has llegado y te hace creer, en definitiva, que tú te hace dudar de ti mismo y de tu sanidad mental. Entonces, por ejemplo, te dicen, mi amor, te voy a pasar a buscar a las 5 y llega a las 7, ¿cierto? Y después yo reclamo, ¿cierto? Digo, pero mi amor, ¿qué onda? Me dijiste a las 5 y llegaste a las 7 de la tarde. Entonces la otra persona me dice, oye, ¿qué onda, loca? Yo jamás te dije a las 5, ¿cuándo estás inventando? O sea, yo ahora me voy a retar porque tú estás loca, ¿cierto? ¿Se entiende, cierto? O sea, en el fondo realizo una manipulación sutil y soy tan convincente que la otra persona duda de sí misma antes de dudar del otro. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué yo dudo de mi propia cordura? Porque las personas nunca esperamos que una persona con la que nos relacionamos sexoafectivamente, ¿cierto? Nunca esperamos que una persona que supuestamente nos debiese amar y nos debiese proteger va a llegar a ese nivel de manipulación de hacernos dudar de nuestra cordura, ¿cierto? Ahora, el segundo concepto es el mansplaining, que es tan sencillo como cuando un varón, ¿cierto? Un hombre, en este caso sí se ejercía por los hombres, el varón te explica algo, te quiere explicar algo, aunque yo no se lo pida, sin tomar en cuenta qué tanto sé yo del tema, y en el entendimiento de que él entiende más, que él sabe más del tema, o que él lo entiende mejor, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, mi papá, boxeador toda la vida, yo me crié toda la vida, ¿cierto? Viendo peleas, ¿cierto? Conociendo los nombres de los golpes, qué sé yo, mi papá toda la vida juez de mesa, etcétera, etcétera. Y me he visto enfrentada, por ende, yo tengo mucho conocimiento del tema, y me he visto enfrentada, como es un deporte asociado, ¿cierto? Tradicionalmente a lo masculino, me he visto enfrentada a varones que me quieren explicar cosas que yo sé, y de los que yo sé más, simplemente porque asumen que yo siendo mujer no sé, no entiendo o no entiendo realmente, ¿cierto? Entonces esto es muy común y es importante que los hombres estén conscientes que cuando uno le explica algo a la otra persona tiene que haberlo solicitado o haberlo, ¿cierto? O estar escuchándote, estar dispuesto, ¿cierto? Y ahora dos conceptos, los últimos dos, que vienen, primero el body shaming, ¿cierto? Que shaming viene de la palabra en inglés avergonzar, ¿cierto? El body shaming es cuando yo critico, cuando una persona critica tu cuerpo porque no se ajusta al canon de belleza que tú consideras o que esa persona considera que es el correcto o el real, el canon de belleza, ¿cierto? Y aquí yo critico tus estrías, critico el color de tu piel, critico la simetría de tus pechos, ¿cierto? Porque no se ajusta al canon de belleza que a mí me parece que es el indicado, pero aquí hay
una hipocresía bastante grande, la verdad, porque se da que, por ejemplo, el pecho de una mujer, si yo lo veo en el porno, o lo veo en un comercial de perfume, ¿cierto? Una modelo con poca ropa, es algo deseable, ¿cierto? Entonces, pero ese mismo pecho, esa misma glándula, ese mismo tejido adiposo se transforma en algo asqueroso si yo le estoy dando de comer a un bebé, ¿cierto? Entonces, eso lo dictamina, es una imposición arbitraria, ¿cierto? Que en este caso está más dada por los hombres, pero las mujeres también ejercen este tipo de violencia, ¿cierto? Entonces, que ese es el body shaming. Y el último concepto del que me toca hablarles hoy día es el slut shaming, que también tiene que ver con avergonzar y tiene que ver con criticar la forma en que las mujeres vivimos la sexualidad. Ya esta violencia es ejercida sobre mujeres. Porque no es lo mismo que una, por ejemplo, en un entorno de trabajo, en una oficina, un varón se haya relacionado sexualmente con 4 compañeras de trabajo, no es lo mismo que una mujer en esa misma oficina, ¿cierto?, se relacione con 4 varones, colegas, compañeros de trabajo. ¿Ya? O sea, digo, no es lo mismo, obviamente debiese ser lo mismo, ¿cierto? Pero no se le trata igual a esa mujer a como se le trata a ese hombre. Se nos encasilla, se nos dice, ustedes son, esa mujer es puta, esa mujer es zorra, no, esta mujer es para casarse, esta mujer no es para casarse, ¿cierto? Pero, o sea, pero yo sí puedo hacerlo, pero la mujer no puede hacerlo. Entonces, se determina y se nos encasilla en base a cómo vivimos nuestra sexualidad solamente por el hecho de ser mujer. Porque si yo tuviera las mismas conductas, siendo varón, no se me juzgaría de la misma manera. Y esto, ¿cuál es lo peligroso del slut shaming? Que también es ejercido no solamente por hombres, también por mujeres, que puede influir en tu realidad laboral, ¿cierto? Puede influir en cómo llegar a ese tipo de esferas. O sea, una mujer que es percibida como una zorra o como una perra, ¿cierto? O como promiscua, puede no tener oportunidad de progresar en su trabajo, ¿cierto? Porque si el jefe determina que no, que esta es una mujer fácil, yo no quiero tener esa gente en mi empresa, pero no se detiene, ¿cierto?, a observar que las mismas conductas la pueden tener otros varones a los que sí se les permite progresar. Bueno, y finalmente, ¿cierto? ¿Por qué pusimos el feminismo al final? Que en el fondo, ¿qué tiene que ver el feminismo con la ontología? ¿Por qué pusimos esto al final y no al principio? Es porque todo lo que yo les he hablado hasta este momento, ¿cierto? Determina la necesidad de que exista el feminismo, porque en el feminismo en el fondo es un movimiento multiesfera, ¿cierto? Abarca el contexto social, político, cultural, y en el fondo lo que busca es la igualdad de derechos, de partida de derechos, la equidad entre hombres y mujeres, y que en el fondo, ¿por qué la igualdad de derechos? Que la igualdad de derechos es que nosotros, ¿cierto?, tengamos los mismos derechos ante la ley, ¿cierto?, que no se nos cobre más por el seguro del auto, que no se nos cobre, pero que no exista la brecha salarial, ¿cierto? Pero también la equidad en el contexto social, ¿ya? O sea, la equidad entre hombres y mujeres, que a mí la sociedad me permita, ¿cierto?, desarrollarme en libertad y que no se me ponga trabas solo por el hecho de ser mujer. Ahora lo vamos a dejar, eso era mi parte, ¿cierto? Los voy a dejar de compartir pantalla y les vamos a dar el pase. Ahora vamos a hablar específicamente, ¿cierto?, de qué acciones con enfoque de género puedo realizar, ¿cierto? O cómo podemos analizar este tema desde el punto de vista de los pacientes. Lo voy a dejar con Rocío, mi compañera, mi amiga. Ahí está. Eso. Ya, aquí estoy. Voy a compartir pantalla. Y ahí me dicen si se ve bien. Bueno, primero que todo, saludarles a todas, todos por haberse inscrito y haber venido el día de hoy a esta actividad. Mi nombre es Rocío Rivera, soy estudiante de la Universidad de Concepción y formo parte también de la colectiva.
Voy a comenzar por describir por qué es importante el enfoque de género en las distintas esferas de la odontología. Antes de empezar, sí quisiera mencionar que si alguien tiene alguna duda o algún comentario, alguna opinión, idealmente puedan anotarla para decirlas todas al final, cuando ya se hayan presentado todas las chicas, ¿ya? Y estoy con mi internet un poco inestable, así que para evitar algún problema de conectividad durante la presentación, voy a desactivar el video mientras hablo para no pegarme. Ya, vamos entonces. En la esfera de pacientes, ¿por qué es importante el enfoque de género desde la experiencia de los usuarios? Primero, porque el género es un determinante de la salud. Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, y eso va a incluir al sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, del poder, de los recursos a nivel mundial, los recursos a nivel nacional, a nivel local, y van a depender a su vez de las políticas adoptadas, y los determinantes sociales entonces van a explicar las inequidades sanitarias que existen en los territorios. Y vamos a encontrar que el género es un determinante de la salud. Va a condicionar diferentes problemas de salud, protección o vulnerabilidad, el acceso a servicios de salud, y va a ser súper importante recordar siempre que los determinantes van a interaccionar entre sí. En razón del género vamos a tener dos ideas principalmente. Por una parte, tenemos que en términos generales las mujeres nos encontramos en una posición de desventaja sistemática dentro del sistema de salud en comparación a los hombres. Estamos subrepresentadas en todas las estructuras de poder, tanto locales como nacionales, que van a definir las prioridades y van a asignar los recursos para la salud. Además, las mujeres vivimos más, tenemos la mayor longevidad a nivel mundial, pero también nos enfermamos más, tenemos mayor morbilidad a lo largo de nuestro ciclo vital, y eso se relaciona con múltiples factores, como por ejemplo nuestro rol biológico en la reproducción, la doble carga laboral, que es la formal remunerada más el trabajo doméstico no remunerado, y el rol de cuidadora. Las mujeres somos las principales gestoras y proveedoras de atención dentro de la familia y de la comunidad. Y esto, por supuesto, va a aumentar nuestros niveles de estrés, de ansiedad, de depresión y también de pobreza. Por otra parte, y como mencionaba anteriormente, los determinantes se relacionan entre sí. Por lo tanto, la pobreza va a afectar sobre todo a las mujeres, y esto se va a ver perpetuado por los roles definidos por razón de género. Nosotras las mujeres tenemos menos posibilidades de educarnos, de tener un empleo formal y por lo tanto de recibir una remuneración, pues y esto va a aumentar la precarización en cuanto al acceso a la salud. Ahora, por la misma línea, las personas que no se identifican como cisgénero, es decir, las personas trans y no binarias, también representan una población que es particularmente desfavorecida. Por un lado, sus necesidades y sus demandas históricamente han sido desatendidas por los prestadores de servicios de salud, y además se enfrentan a altos niveles de discriminación, de estigmatización, de violencia y de enjuiciamiento por parte de las autoridades y en realidad de la sociedad en general. Y esto va a incluir lamentablemente a profesionales de la salud. Ahora, por supuesto que esta situación contribuye de forma directa y significativa a su vulnerabilidad y va a crear obstáculos al acceso de los servicios de salud. Por esto, ser usuario de una población que es desfavorecida en temas de género va a ser exponerse a ser discriminados, violentados, relegados en el marco de la atención del sistema de salud. Por lo tanto, la creación de programas y servicios de salud con enfoque de género, por supuesto que podría mejorar significativamente la experiencia de nuestros usuarios. Eso con respecto a los determinantes. Otro punto sobre el por qué es importante el enfoque de género en la odontología es que el box puede ser un espacio seguro para sobrevivientes de violencia contra la mujer.
Y aquí en términos de porcentaje tenemos que en el mundo el 35% de mujeres ha sufrido violencia de género. En Chile el 31,9% de mujeres ha sufrido violencia de género. Por lo tanto, podemos asumir que un porcentaje importante de las usuarias de servicios de salud están siendo violentadas. Y es por esto entonces que el box dental debe ser un espacio seguro, debe ser un espacio libre de discriminación y de juicios para la víctima. Ahora, es súper importante considerar que estas cifras corresponden a mujeres que se han atrevido a denunciar sus casos y que la gran mayoría no denuncian. Así que es posible decir que un porcentaje no menor de las usuarias de los servicios de salud están siendo violentadas. Por eso quiero reiterar que se vuelve súper importante que el box dental se transforme en un espacio que sea seguro, libre de discriminación, libre de juicios y por supuesto de violencia para las víctimas. Considerando la frecuencia del trauma maxilofacial relacionado con la violencia contra la mujer, los cirujanos dentistas podemos ser las primeras e incluso las únicas personas del área de la salud que van a brindar atención a las víctimas. Y aquí puse esta imagen porque vendríamos a hacer algo así como la primera línea en este tema. Y en realidad es súper importante tomarle el peso a esta situación, ya que potencialmente la atención dental efectiva podría evitar un posible femicidio. Ahora en un panorama que es totalmente contrario a todo lo que he mencionado, el box dental también podría transformarse en un espacio donde se sufra revictimización. Y aquí tenemos otro aspecto importantísimo a considerar y que es que la salud oral y su percepción se encuentran directamente relacionados con la exposición al abuso físico infantil, a la violación de pareja y a relaciones sexuales forzadas. Y aquí quiero dar un especial énfasis en cuanto al sexo forzado y a la violencia de pareja, porque estas están asociadas con el miedo dental y con los problemas de manejo conductual en la situación dental. Así que es posible que usuarios con historias de abuso presenten cierta reticencia hacia el contacto con otra persona, especialmente con un hombre, ya que son ellos mayoritariamente los agresores en estas situaciones. Por tanto, es súper importante recalcar que es probable que estas personas prefieran ser atendidos por una mujer. Y lamentablemente esto va a contribuir a generar un distanciamiento de la atención en salud para las víctimas de violencia. Ahora vamos a tener otra situación y es que usuarios también pueden ser violentados en el box dental. A principios de este año circuló esta noticia en la web que dice: dentista viola paciente luego de anestesiarla en Monterrey. Nos gustaría pensar que es un caso aislado, pero lamentablemente sabemos que los casos de abuso por parte del personal de salud existen, y en este caso, como dentistas, debemos tener en cuenta que es súper importante el manejo sensible de datos. Manejamos números telefónicos de paciente, conocemos historiales médicos, y el acoso también se puede ejercer a través del manejo de datos. La cifra exacta con respecto a este tema no existe, porque acá en Chile no hay estudios. Y lamentablemente tampoco existe legislación alguna al respecto sobre acoso por parte de profesionales de salud hacia sus pacientes y viceversa. El enfoque de género también es importante porque los usuarios pueden tener comportamientos machistas en el box dental. Y aquí me gustaría que leyeran esta diapositiva que creo que representa un clásico de la odontología, y quisiera invitarles también a quienes puedan, quienes quieran, que respondieran por el chat a quienes alguna vez le han cuestionado, por ejemplo, el momento previo a realizar una exodoncia. Algo así como que un paciente les diga: ¿y usted me va a sacar el diente? O algún comentario por el estilo. Voy a revisar.
Voy a abrir el chat. Lamentablemente, esta situación y creo que este ejercicio nos demuestra que lamentablemente esta situación no suele ser algo que le ocurra a los hombres, por lo tanto no es una preocupación para ellos y es lamentable que nosotras tengamos que vivir con este estrés y esta preocupación. Ahora, para ir finalizando un poco con esta esfera, el tratamiento dental también puede desempeñar un papel súper importante para las víctimas de violencia contra la mujer. Y es súper importante que pongamos atención en esta área porque el componente estético de la odontología va a desempeñar un papel súper importante, sobre todo en las mujeres eh, que son víctimas de violencia, porque va a causar gran impacto en la mejora de su autoestima y en su reintegración en las actividades sociales y laborales normales. Ahora, igual quisiéramos mencionar que una gran parte de la violencia sistemática que sufrimos las mujeres radica en que nuestra sociedad responde altamente a los cánones estéticos y que lamentablemente son únicamente eurocéntricos, es decir, son cánones de belleza europeos. Aquí vamos a encontrar el colorismo, la obsesión por el pelo liso, la delgadez, la eterna juventud, entre otros. Y es bueno igual darle una vuelta y pensar un poco qué ha hecho nuestra profesión con respecto a esto. Y hemos contribuido también desde nuestra área a perseguir ciertos estándares estéticos de belleza. Probablemente nuestra respuesta va a ser que sí. Y es por esto que resulta tan importante el cómo, desde dónde vamos a abarcar los tratamientos estéticos, sobre todo en estos pacientes que son víctimas de violencia. Y ya para dar por finalizada esta presentación, nos gustaría dejar planteada una pregunta que es más que nada a modo de reflexión, y es que hasta qué punto estamos ayudando a estas pacientes con su autoestima y hasta cuál imponemos cánones de belleza y podemos potenciar sus inseguridades. Ahora, queremos destacar que esto no se trata de satanizar ningún tipo de tratamiento, ni mucho menos es una cacería de brujas, pero es una invitación más que nada a la reflexión y cuestionarnos las cosas, cuestionarnos por qué o qué nos mueve a hacer este tipo de tratamiento. Esa sería la presentación de la esfera de pacientes y por qué es importante el enfoque de género en la atención de pacientes. Y ahora vamos a continuar con la esfera estudiantil. Así que los dejo con Paula. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Espero que haya quedado claro. Hola, hola a todos. Gracias, Rocío. Gracias también a Lai, salió a todas excelente. Bueno, yo no voy a compartir, no voy a compartir mi cámara porque mi internet es muy malo, pero ahora voy a comenzar a compartir pantalla. El tema, primero me voy a presentar, yo soy Paula Lavé, estudio odontología en la Universidad de Concepción, quinto año. Fui presidenta de en algún momento. Y estos temas estábamos a años luz de tratarlos, así que felicitaciones a la actual directiva. Bueno, de lo que yo les voy a hablar un poco es sobre por qué es importante el enfoque de género durante los años de formación de los odontólogos. Ya, uno diría, uy, qué raro, pero en realidad tiene harto que ver como con el tema del el clima educativo. No sé si pueden ver mi pantalla, ahora sí. Ya. Bueno, en realidad uno entra a la carrera para aprender, ¿no? Entonces, me gustaría como poner el foco de esta presentación en si es efectiva como el hecho de que estemos aprendiendo y si tenemos un ambiente como hostil o que más o menos está como en contra de nosotras solamente por nuestro género o nuestra orientación sexual. ¿Ya? El clima educativo se define como la interacción y comunicación entre los que se encuentran dentro de un proceso educativo. ¿Cachai? Entonces, en esta dinámica estarían los docentes con los alumnos, pero también sería la relación de los alumnos con los docentes y también entre nosotros, entre alumnos,
¿ya? Se supone que si la convivencia escolar, o sea, en el ambiente educativo, es sana, es armónica y está libre de violencia, el aprendizaje y la gestión de conocimiento sería exitosa. ¿Ya? Ahora, con todo lo que nos han hablado las chicas antes, nos vamos a dar cuenta de que el patriarcado traspasa estas barreras, pues. Entra al aula, entra a la clínica, entra al box. Pero hablemos sobre primero como las relaciones que vamos teniendo dentro de la carrera. Nosotros nos vamos a lo largo de la carrera, esta carrera que tiene varias etapas, primero es como bien teórico, después vamos con lo práctico, finalmente con pacientes, incluso nos llegamos a relacionar con el servicio de salud al final, nos vamos a ir relacionando entre pares, con docentes, funcionarios, hay muchos funcionarios durante nuestro paso en la carrera, los pacientes, la academia, que tiene que ver con el conocimiento que vamos recibiendo, con los cargos directivos, con las instituciones que nos brindan la educación y con el servicio de salud. La pregunta es, y que lo pueden escribir acá en el chat, ¿qué valores podrían hacer que estas relaciones sean sanas de tal manera que el proceso educativo no se vea permeado de lo que habíamos dicho antes, que sería como el machismo? Ahí las vamos a ir leyendo. O sea, yo acá les muestro algunas imágenes que son como parte de la idiosincrasia de las personas con las que nos vamos relacionando. O sea, profesores que para distender un poco el ambiente nos muestran memes como el de por qué las mujeres se casan de blanco para hacer juego con la cocina, o gente también que menosprecia el lenguaje inclusivo, o cuando hay mujeres líderes se adjudica ese éxito a cualquier otra cosa menos sus méritos, el que se nos considere siempre como madres antes que cualquier otra cosa, o que nuestra orientación sexual sea un amor. Todas esas son cosas que van como, que están detrás de todas estas relaciones que vamos teniendo. Entonces, analicemos como punto a punto de las cosas como que vamos viviendo. Por ejemplo, entre pares nos vamos a relacionar con personas de nuestro mismo nivel, de nivel superior, del nivel inferior, de otras carreras. Entre docentes nos vamos, o sea, con docentes nos vamos a encontrar con docentes que son jóvenes, que quizás van a estar más como cercanos a nuestra forma de pensar, pero también nos vamos a encontrar como con docentes que son más viejos, más mayores, que tienen formas más anticuadas de relacionarse. Vamos a tener tutores guías, van a ser docentes que van a ser cercanos a nosotros, cuya influencia va a ser importante en nuestro desempeño en la carrera. Van a haber docentes que van a pertenecer a nuestra facultad, otros que van a estar afuera. Y funcionarios, bueno, estos son muchos, vamos a tener dentro de la facultad, de la institución, de la clínica, el laboratorio, secretarias administrativas, del servicio de salud, y ahí nos vamos a ir relacionando y vamos a ir viviendo cosas como lo que nombro acá. Por ejemplo, el acoso sexual y el abuso sexual son cosas que ocurren mucho dentro del entorno cercano, y si tomamos en cuenta que pasamos alrededor de 8 horas en la facultad, es algo que va a suceder dentro de nuestro ambiente. Lo importante sería que nuestra institución educativa se hiciera cargo de esto, o sea, se promovieran actitudes que eviten cosas como el acoso o el abuso sexual. Entre pares vamos a sufrir mucho body shaming, vamos a también presenciar relaciones sexoafectivas asimétricas. Esto se da mucho en las facultades de odontología, profesores con alumnas, alumnos con alumnos de cursos superiores. En realidad, estas son cosas que no se pueden normar, son cosas que pasan, pero sin embargo existe una situación de asimetría que puede jugar en contra de la persona que está en el simétricamente inferior, como por ejemplo el alumno que está con una profesora, pero en realidad sea al revés, más bien un profesor con una alumna. Entonces hay una situación de poder de por medio que también debiera ser normada. Ya vamos a ver también cómo se cosifica a algunas compañeras, el mansplaining a la hora de estudiar sucede mucho, tanto en la clínica como en los ramos teóricos antes, el gaslighting lo mismo. Vamos a ver también discriminación, sobre todo por orientación sexual. También vamos a ver de que curiosamente solamente hay ayudantes hombres en algunos ramos o profesores hombres en algunos ramos. Entonces vamos a ver que hay una asignación de roles de género súper evidente. O sea, ¿por qué en el departamento de pediatría el 90% son mujeres? ¿Por qué en el departamento de cirugía son 90% hombres? Son cosas que hay que replantearse. También hay que ver cómo se menosprecia el conocimiento, o sea, cuando algún compañero pregunta algo, responde a una compañera, no le cree, y luego le responde a alguien, o el profe, la misma respuesta que la compañera, y ahí sí lo cree. Entonces tiene que ver con esta cosa de subestimarnos a nosotras como
personas de conocimiento. Y así también existe la discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+, o sea, hoy día ya está más aceptado, pero ha sido un trabajo de años, ¿ya? Y bueno, acá un poco de imágenes como para comentar, pues, o sea, es complicado el estudiar la carrera cuando tienes profesores que están esperando que tú estés en la cocina, es complicado ser investigadora, ser docente, ser una alumna líder, porque te van a considerar que tu liderazgo es histérico, amachado, como peyorativamente considerado. Eh, a muchas, yo creo que igual me gustaría saber, no sé, pues si se han sentido acosadas por un profesor o por algún compañero, yo tristemente tengo que decir que sí a ambas, ¿ya? Eh, por ejemplo, acá hay una noticia, y esto es algo que nos duele a varios como de la UDEC, que fue la cancelación de todas las ramadas que habían en la UBB y en la UDEC, y fue por casos de violación. O sea, esto es grave porque, ¿qué hace la autoridad? Dicen, ya, no hay más ramadas. Pero si el tema no son las ramadas, el tema es la violación. O sea, ¿cómo en vez de cancelar las ramadas, no incorporan un ramo de género donde te digan, donde le enseñan a los hombres a no violar? Por ponerlo. Luego también está el tema de los piropos, o sea, profesores que piensan que están siendo amables, pero en el fondo te están acosando. Y también el tema ahora de las redes sociales, como circulan, o sea, sean muchas formas como para ciberacosar. Ya, acá hay una foto de lo que fue la movilización del 2018, que fue cuando todo Chile paró, 25 universidades aproximadamente pararon, también pararon los liceos, para decir ya no más y basta a las situaciones de machismo dentro del entorno educativo. Bueno, pero nosotros también en odontología tenemos otra dimensión, que es como tal lo nombraba Rocío anteriormente, tenemos esta dimensión con los pacientes. Nos vamos a encontrar durante la carrera con pacientes que son propios, pacientes que son ajenos, expacientes, pacientes que vemos poquito, que los vemos ahí en urgencia, no los vemos nunca más, pacientes que vemos durante todo el año, que son los de la clínica integrada, vamos a tener pacientes que van a ser pediátricos, otros que van a ser adultos mayores, también adolescentes, y también vamos a vivir todas esas otras dinámicas que vimos anteriormente. O sea, hemos tenido casos de compañeras a las que sus pacientes las han acosado sexualmente, les han enviado fotos, o sea, es complejo y es desgastante para nosotras el hecho de tener que, además de todo el estrés que implica la clínica, tener que estar constantemente poniendo esta barrera profesional y educativa hacia los pacientes, hacia los profesores, porque para que no se pasen, como se dice vulgarmente, para la punta. Otras cosas para las que no estamos preparadas, porque no existe un enfoque de género dentro de la carrera, es tratar los casos de violencia intrafamiliar. O sea, nosotros vamos a ser los primeros quizás en ver a estas personas o las vamos a ver durante todo el año, entonces si tuviéramos las capacidades podríamos pesquisarlo. Y la violencia de género es una pandemia a nivel mundial, sin embargo, por algún motivo la academia no lo incorpora dentro de los conocimientos que tenemos que tener. ¿Ya? Lo mismo la discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+, o también a las víctimas de violencia, o sea, existe una revictimización que si las universidades no se hacen cargo de este conocimiento, queda libre albedrío del alumno y trata al alumno como su entendimiento propio personal le indica, y pueden haber personas que no están tan sensibilizadas y esa atención odontológica va a pasar a ser un desagrado y un mal rato, y puede ser incluso muy grave para las personas en estas situaciones. Lo que les decía, cómo tratamos a las niñas, o sea, desde ya chiquititas, aquí los odontólogos también influimos en esta cosa como de mi corazón, mi princesita, o sea, hay que validar también a las niñas en el trato, también cómo se les trata, cómo se les toca, todas estas son cosas que hay que conversar con los compañeros, que tienen que incluirse dentro de nuestra formación. Lo mismo lo de la violencia intrafamiliar, no ser nosotros otro eslabón más donde se victimiza o se revictimiza a las personas. Lo agotador en el fondo de todo esto que resulta para nosotras. Y bueno, y también esta imagen de la mujer que se mira a sí mismo, en el fondo en un espejo roto, es como esta cosa de sentirnos muchas veces como impostoras, donde todo el tiempo todo nos hace sentir que donde hemos llegado, a lo que hemos llegado
a ser docente, a estar titulada, a tener X cargo. No, es que eso no lo conseguiste por tus propios méritos, eso fue porque eres linda, porque es simpática, porque se hostió a tal y tal y tal. Constantemente tenemos que estar reafirmándola, eso no puede ser. Y acá por último está la otra dimensión como de relación, que ya es como una relación un poco más abstracta, que es la relación que tenemos como con la academia, con la institución en la que estudiamos y con los cargos directivos, o sea, la orientación del conocimiento, ya es a lo que yo les decía, o sea, la violencia doméstica relacionada con la odontología en PubMed tiene 417 resultados. ¿Por qué no forma parte de nuestro currículum? Buena pregunta. Eso tiene que ver con el machismo intrínseco que tienen nuestras autoridades, que determinan nuestro currículum, ya que consideran que esto no es un tema importante. El género versus la bibliografía. Bueno sería poder ver cuántas autoras mujeres efectivamente hay en los libros que se nos indica leer, ¿ya? La asignación de roles, bueno, lo que comentábamos, o sea, ¿por qué pediatría se adjudica a las mujeres? ¿Por qué cirugía se le adjudica a los hombres? La perspectiva de género, el incluir estos temas dentro de la formación. La proporción de género, es realmente frustrante ver cómo en odontología solamente hay una decana de facultad o jefa de escuela mujer, siendo que ya la paridad acá en Chile es, pero evidente, incluso somos más mujeres que hombres, ¿ya? Y es curioso, porque en un departamento que es 90% mujeres, el jefe del ramo es hombre? Es una buena pregunta. Mujeres en cargos representativos, es lo mismo. También cómo se castigan los liderazgos fuertes femeninos y la protección de los alumnos, más bien la desprotección, porque muchas veces hemos visto, ha salido en las noticias varias veces, docentes que se ha comprobado que son abusadores y las instituciones no los desvinculan. ¿Ya? Pacientes que son abusadores o acosadores llegan a la facultad y a las alumnas no se los protege, o sea, es realmente complejo. Uy, puse next, pero no se mueve. Internet. Chuta, se quedó pegado. No. Ya, ¿me escuchan? Necesito Sí, que me bonita, dicen. súper bien. Ya, voy a seguir a capela nomás sin mi power, porque quedó pegado. Ya, estoy buscando acá mi celular. Voy a continuar. Ya. Entonces nos quedamos acá en la academia de la institución y los cargos directivos. Ya. Bueno, la falta de referentes también, o sea, siempre es como el doctor no sé cuánto, el doctor no sé qué. ¿Cuándo vamos a empezar a darle como voz a nuestras referentes en odontología, que son muchas? ¿Ya? Y acá me gustaría dejarles una pregunta como para que contesten por chat. ¿Qué creen que hace falta como para evitar o regular estas situaciones? Porque para la toma feminista, para las movilizaciones feministas que ocurrieron durante el año 2018, las principales demandas fueron protocolos contra el abuso y acoso, mallas curriculares que incluyan el enfoque de género, capacitaciones y que haya más mujeres a cargo. Y siendo ya el año 2020, todavía esas cosas no las hemos visto. Por último, en realidad el objetivo, quizás a lo que apuntamos y queremos llegar, es a una educación que no sea sexista,
porque si entendemos más o menos cómo funciona esta cosa de el machismo y el patriarcado, es como si hubiera una línea de humanidad que nos separa entre hombres y mujeres, donde los hombres pertenecen a lo que se trata humanamente y las mujeres no perteneciéramos a eso. Y esto lo que hace es que nosotras tengamos que estar toda la vida y en todas las esferas, incluso la estudiantil, cuesta arriba, como empujando una roca contra todo, sumado a todas las responsabilidades que tenemos que tener. Entonces, lo que busca la educación no sexista es una educación donde no exista división entre lo que se espera de los hombres y las mujeres de acuerdo a los estereotipos de género, y donde se pueda promover el respeto y la valoración de la diversidad. Así, lisa y llanamente, que hombres y mujeres y personas no binarias estemos dentro de lo que es la línea de la humanidad. Así que eso, chiques, los dejo con Tania, que va a hablar sobre la esfera profesional. Y disculpen los percances técnicos. Hola a todos, muchas gracias Paulita por darme el pase. Quiero agradecerles a todos los presentes por darse el tiempo de asistir un sábado de mediodía y de quedarse todavía en este conversatorio, en esta iniciativa. Mi nombre es Tania Sáenz, yo soy cirujana dentista de Concepción, soy parte de la colectiva y a continuación les voy a hablar sobre la esfera profesional y el género. Voy a apagar mi pantalla para evitar problemas de conexión. Ya. Entonces los quiero dejar con la siguiente interrogante. ¿Por qué es importante el enfoque de género en la profesión odontológica? ¿Será importante? Es importante que recordemos que atendemos personas y no solamente a dientes. Quiero que recordemos el concepto de salud, que ya un poco todos lo manejamos, lo hemos visto en clases, en distintas instancias. La salud es un concepto de completo bienestar físico, mental y social, y no es solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, como nos dice la Organización Mundial de la Salud. La salud la construimos a través de distintos factores, los factores biológicos, sociales, psicológicos, y como ya mis compañeras han dejado bastante en claro en las presentaciones anteriores, el género